No hablo mucho español, pero voy a dar algunos elementos y hacer la presentación en español. Y José Ramón será para complementar la información. Voy a tratar de mostrar cómo la Software Defined Storage puede ayudarle a optimizar su interno de almacenamiento, storage, almacenamiento, y maximizar el rendimiento de internos virtualizados. En el actual mundo se utiliza más espacio de almacenamiento con nuevos usos, con los móviles, internet, los tablets y los diferentes soluciones que Cisco presentar a la mañana. Para responder a esta restricción debe pensar en tres cosas. La primera cosa es que Software Defined Storage está siendo considerado clave en soluciones para los mundo connected world. Segundo, podemos hacer frente a 40% interanual y es muy difícil de continuar a invertir, gracias, para continuar en las soluciones. Y es la oportunidad para liberar el cambio. Sí, un poco el resumen de lo que quiero decir es que con todas las tecnologías que estamos viendo hoy, Industria 4.0, todo el Internet de las cosas, el tener todos los dispositivos conectados, los cacharritos, los distintos dispositivos, la cantidad de almacenamiento que estamos generando es abrumadora. Y no se puede pagar. No se puede pagar porque no hay rendimiento suficiente y no hay capacidad suficiente. O no tenemos dinero suficiente. Entonces, la evolución de la generación de datos que estamos teniendo en los últimos años, estás duplicando, en 2 años duplicas las necesidades que tienes. ¿Vale? Un poco ese es el mensaje. La empresa Atlantis es la compañía de Software Defined Storage y porque en ese mercado es la appliance hiperconvergencia. Es importante de reducir el costes de 80% porque con la tecnología que hacemos es una deduplicación que es muy eficaz, eficiente. Y tenemos 800 clientes en el mundo, empresas en banca, industria, salud y educación. Y tenemos 52 petabytes, que es mucho petabytes de manage. Los diferentes empresas que describir con diferentes industrias y tenemos 2 soluciones para simplificar, para optimizar
los storage. Sí, gracias. La primera solución es usted optimizar los entornos existentes, el rendimiento y la capacidad de ganar. Es posible de utilizar la solución por SAN, NAS, DAS, entornos. Es muy fácil de tener un virtual storage volume. I don't know that one. Volumen de almacenamiento virtual. No lo sé, sí, gracias. Y es muy interesante porque es una solución para optimizar y without investing in new hardware. Sin invertir. Al final la idea del Lattice OS X es utilizamos lo que tengamos. Vamos a coger todo eso que tengamos y vamos a reducir la necesidad de almacenamiento de que, oye, tengo una cabina y estoy quedando sin espacio, puedo comprar más cabina o intentar optimizar al máximo. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es reducir al máximo todas las necesidades de almacenamiento para reclamar todo ese espacio para poder seguir creciendo sin invertir más en infraestructura, y vamos a utilizar toda la capacidad de los servidores para presentar eso más rápido al usuario. ¿Vale? Pero intentar optimizar al máximo todo lo que tenemos hoy día, trabajando y en nuestras organizaciones. Es una solución 100% software y es una virtual machine que funciona sobre el hipervisor. Es posible de utilizar Citrix o VMware hipervisores y es posible simple de tener el software sobre el hipervisor. La segunda solución es una appliance, porque algunos quieren ir a la hiperconvergencia. Ellos quieren una appliance y este appliance es hyperscale. Al final es una appliance que es un todo en uno, proceso y almacenamiento. ¿Vale? Con toda la tecnología que hemos hablado de hiperdeduplicación, de reducción, de almacenamiento y de prestaciones. Es todo flash y la gran ventaja es que en 20 minutos lo tenemos funcionando. ¿Vale? Luego vamos a ver una pequeña demo de cómo efectivamente eso es cierto. Virtualization in the data center has driven enormous efficiencies for servers, but storage hardware has remained inefficient. Data centers still have many silos of proprietary storage hardware that don't talk to each other and waste capacity or performance. Storage capacity requirements are growing by 40% every year, meaning that you have to buy twice the storage every 2 years. That's twice the storage to purchase, management, power, cooling, and maintenance. You need a new approach to storage. Stop trying to solve storage problems by throwing more hardware at it. Storage is software now. Introducing Atlantis USX, software that virtualizes storage in the same way that servers have been virtualized over the last 10 years. Atlantis USX abstracts all types of storage into high-performance storage pools, including shared storage and local disks. Atlantis USX doesn't just abstract and pool storage, it also makes them faster, cheaper, and more reliable than ever before. The secret is Atlantis USX Hyperduke content-aware data services that increase the effective storage capacity and performance by up to 10 times.
With Atlantis USX, you create virtual storage volumes and the performance, capacity, and availability required by your applications. You can instantly create an all-flash array, hybrid array, or hyper-converged storage with a push of a button using your existing server and storage resources. Scaling capacity or performance is as simple as adding more server or storage resources to the pool. Only use what you need when you need it. In the typical data center, 100 terabytes of storage needs will grow to over 500 terabytes over the next 5 years. After installing Atlantis USX, however, you'll reclaim up to 90% of that storage. You get an instant increase of 400 terabytes of effective capacity at a savings of $4 million in storage costs over 5 years. With Atlantis, you will get the performance of an all-flash array at half the cost of SAN. Join the revolt against those in power that have held the storage industry captive. Virtualization in the... Tengo dos ejemplos. El primero ejemplo es un banco, JP Morgan Chase, y está el más grande despliegue del mundo con VDI. 110,000 desktops puestos. El problema, pero costas problemas de rendimiento con IOPS y latencia, y durante el proyecto estas dos fases. Tener mucho puestos. Esos dos datos son importantes, obviamente el coste es importante, pero uno de los cuellos de botella que la gente se encuentra, uno de los stoppers que todas las compañías nos encontramos cuando queremos hacer un despliegue de VDI o de virtualización del puesto o de las aplicaciones, no solo es el coste del proceso y del almacenamiento, sino son los rendimientos, la pobre experiencia que tiene el usuario. Es que esto vale lentísimo, es que esto es una porquería, es que yo no puedo trabajar así. Vale, una de las grandes ventajas que ha tenido JP Morgan es, al utilizar la tecnología de Atlantis, es que el rendimiento es prácticamente inmediato. O sea, arrancar una máquina, un Windows 7 en VDI son 20 segundos. 20 segundos. Yeah, es con Mac, pero con un VDI. Y las aplicaciones prácticamente así, todas las búsquedas, es increíble. El segundo ejemplo es otro banco, pero es para optimizar todo el almacenamiento con las diferentes aplicaciones y en este ejemplo está posible de reducir de 72% almacenamiento. Sorry for that. La reducción directa de un 72% en este caso. Esta el primero fase y el segundo fase es la posibilidad de ir a la hiperconvergencia con los almacenamiento menor coste. Y para el hiperconvergencia, Vale, voy a intentar ir rápido, ya me han dicho que corra un poquito. Vale, HyperScale al final es una playas, ¿vale? Donde tenemos todas las prestaciones tipo flash, de forma que conseguimos que sea prácticamente inmediato el entregar la información al usuario al menor coste posible. Ahorramos hasta un 90% del coste por gigabyte almacenado. Tenemos libertad de elección, es decir, podemos ponerlo en el hardware, prácticamente en el hardware que queramos, y una escalabilidad sin límite. Podemos crecer todo lo que queramos. Digo que en casa, en el hardware que queramos, podemos utilizar HP, Cisco, Lenovo o Supermicro, de forma que podemos utilizar los contratos que tengamos, con una capacidad absolutamente ilimitada y soportado todo por Atlantis. ¿Qué conseguimos al final? Es algo parecido a esto, ejecutar 600 VDIs en un solo dispositivo. ¿Qué hace? Que cueste menos de 200 euros por cada máquina, por cada VDI. Eso antes era prácticamente imposible. Con los
con la ventaja de tener un grandísimo rendimiento. Porque claro, yo puedo ponerlo eso, cualquier servidor y si al usuario le va lento, que le vaya lento, ¿no? Y lo que conseguimos es, manteniendo una calidad de servicio increíblemente mejor que incluso en un PC, porque arranca mucho más rápido que en un PC, hacerlo en un entorno virtual. Bueno, ahora habría un tiempo de demo, pero si queréis os lo enseñamos luego de cómo todo es fácil instalarlo y configurarlo, porque son 20 minutos exactos lo que tenemos funcionando y arrancar, replicar 100 máquinas virtuales 4 segundos, 5. O sea que absolutamente muy rápido. Bueno, espera, voy a parar el vídeo. ¿Vale? Al final un poco lo que el objetivo es, Industria 4.0 me va a generar un problema seguro, que es el almacenamiento y la gestión de toda esa información. Tenemos que también estar preparados en cómo vamos a manejar todo ese volumen de información para poder ser ágiles y dar respuesta a las necesidades de todos los usuarios, clientes, proveedores, partners, socios de negocio. Y gracias a Dios contamos con Carlos y con nuestro nivel partners que pueden poner esas soluciones funcionando hoy. Esto no es futuro, no es imaginación, no es magia, es cierto. Y se puede ver. Muchas gracias. Muchas gracias.